Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de cortita y al pie. Hoy tenemos un video muy especial porque es la primera entrevista a un futbolista que tenemos en nuestro canal, futbolista profesional, zaguero del Toluca, uruguayo que jugó en la selección uruguaya. Primero que nada voy a saludar a mis compañeros Pedro, Tente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy contentos. Nosotros estamos muy contentos los dos porque la verdad que primero agradecer a Bruno por la oportunidad de venir al canal y nada, estamos Bueno, muy contentos. Sí, no, día histórico. Primero ya jugar me... en la historia del canal. Sí. Por eso vinimos los dos de blanco, ¿no? Para el momento histórico. Claro, No, nada. Primero que nada, gracias a Bruno por venir. Y bueno, espero que salga todo de la mejor manera. bueno, ya me spoileaste el nombre, Bruno Méndez tenemos. Igual ahí dice ahí abajo. Zaguero uruguayo. Pero bueno, primero que nada eso, agradecerte Bruno por el tiempo. Después agradecer también a tu hermano Tommy que hizo posible la entrevista. Yo soy el que trabaja con él en la radio. Y tercero, felicitarte por salir campeón ahora, de campeón de campeones con el Toluca, con Fede Pereira también como compañero. Felicitaciones. Bueno, primero que nada, gracias, Ulises. Un gustazo estar en el primer programa entonces. Así que bueno, vamos a meterle. Y sí, también gracias por las felicitaciones. Por suerte se dio un nuevo título. Por suerte sí, con gol. Sí, sí, mojé, increíble. Nunca Increíble. visto. Pero bueno, No, pero no, bueno. no es muy común, ¿no? No es muy común. La verdad que es el primer gol acá en el club también. Y bueno, por suerte se dio una final. Hermoso, se cerró hermoso el campeonato. Igual, yo quería primero arrancar más o menos por cómo te trata la gente del Toluca, cómo te lleva la hinchada, porque los mexicanos, viste, son muy apasionados, que están siempre en todas las canchas y en las redes sociales también a full. ¿Cómo te trata la gente del Toluca? Sí, sí, verdad. La verdad que por suerte también es un equipo que la gente es bastante sudamericana porque canta las mismas canciones que allá y tiene los mismos ritmos que allá. Como dijiste vos, son muy apasionados. Y no, y la verdad que desde que llegué me apoyaron a morir. La verdad que no soy de mirar mucho las redes, pero sí en el día a día me dan mucho para adelante y eso se siente dentro de la cancha y bueno, siempre estoy agradecido a ellos. Buenísimo. Bueno, podemos sí arrancar con las preguntas. Nosotros queríamos ir paso a paso en tu carrera, ir desde los inicios hasta lo que sos hoy en día. Tengo entendido que vos jugaste en Danubio inferiores antes de Wander, que fue donde hiciste tu debut. Sí, no llegué a inferiores, hice AUFI, que era como lo de fútbol, ¿viste? Claro. Pero cuando llego a séptima es cuando me voy a Wander. Me dejan libre en Danubio y me voy a Wander. Bien, ¿y cómo fue ese paso por Wander que te hizo llegar a debutar en primera? ¿Qué significa para vos el club? ¿Cómo fue el trato? Nada, siento que Wander es mi casa. Desde que me abrió la puerta, la verdad que muy contento de estar ahí. La gente de ahí, todavía tengo amigos dentro del club. No solo los jugadores, sino funcionarios también. Entonces, siempre muy agradecido. Y bueno, como dijiste vos, hice todas las juveniles en Wanderers. Después debuto en primera división ahí también. Y nada, estoy siempre agradecido a esa institución. ¿Y cómo fue para vos, bueno, debutar en primera, en el campeonato como el uruguayo, tan aguerrido, se te complicó, digamos, el debut, toda esa cuestión de acomodarte o fue, digamos, relativamente sencillo para vos? Debut como titular. También, además. Sí, 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 veníamos de una racha media negativa en Wander. Y bueno, me dieron la oportunidad. Fue como lateral derecho, me acuerdo, creo que fue contra Rampla. Y no, bueno, ese sí, es el fútbol de nosotros. Uno en juvenil obviamente se va acostumbrando, pero no es lo mismo que el roce de primera división. Y una vez que llegás a primera, obviamente es todo diferente. Pero también siempre me toca agradecer a los jugadores que estaban ahí en esa época, como Chapita Blanco, Macaluso, el Nacho González, eran todos jugadores que me arroparon muchísimo, me dieron la confianza de poderlo hacer de la mejor manera. Y bueno, la verdad que parecía natural, pero no era, porque debutar en primera división fue siempre una locura. ¿Y vos te lo esperabas? O sea, ¿ya estabas en el primer equipo entrenando hace mucho tiempo o fue de la nada que te comunicaron que debutabas?
Bueno, no sé cómo es ahora, siempre en mi época en Wanderers se jugaba mucho en tercera división, sacaban como los mejores jugadores de cada categoría de juveniles y se subía a tercera división para ir agarrando ritmo de primera, si no, no es una primera, pero ya agarrás roce con gente más grande. Y bueno, ahí arranqué a entrenar en primera división, jugaba en tercera, después llegó la sub-20, entonces eso creo que ayudó un poco también a mi debut. Y bueno, cuando se dio el debut, no me lo esperaba, no me lo esperaba porque, como te decía antes, veníamos de derrota, 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 y es raro viste, hoy en día se manda a la cancha. Generalmente se manda cuando está Claro. bien el club o No cuando está quieren quemar a positivo. los pibes, como se dice. Ahí está, no quiere quemar. Pero bueno, se me dio así y lo intenté. Siempre tenía compañeros que me decían aprovechar la oportunidad, aprovechar la oportunidad. Ni bien me dieron esa oportunidad, la intenté aprovechar de la mejor manera. Sí, capaz yo quiero ir un poco a ese sub-20. ¿Cómo fue la experiencia? Porque no solamente fue sudamericano, sino fue mundial. ¿Cómo lo viviste vos? Además jugaste creo que todos los partidos y no sé si hasta todos los minutos. Entonces, ¿cómo lo viviste vos? ¿Qué experiencia fue ir a un mundial sub-20? Que igual es un mundial. ¿Cómo fue esa experiencia básicamente? Hermoso, hermoso, porque yo no me tocaba sub 15 ni sub 17, me tocó por la edad. Los impares, viste, no le toca a la selección. Y me tocó en la 20 y desde que entré al complejo celeste era como Disney, viste, era Claro. increíble. Eh, y bueno, y siempre también intenté cada vez que pude jugar para la selección, sea sub 18, sub 20, la categoría que sea, siempre era algo hermoso cantar. Aparte, generalmente siempre se canta el himno antes de lo que sea, partido amistoso, partido oficial por Sudamericano, Mundial, y nada, y te deja la piel de gallina y la verdad que siempre es una experiencia hermosa que me la llevo la de los juveniles también, que me dio todo también la selección. Increíble. Yo tengo en la mente tu imagen de sub-20, de la selección uruguaya sub-20, me representa a vos, literal. Sí, sí, puede ser. La verdad que igual me acuerdo que teníamos una generación espectacular hasta ahora. Sí. Bueno, hay muchísimos que están en la mayor. Y bueno, creo que se disfrutó bastante esa época y teníamos también un grupo muy, muy lindo. Bien. Volviendo a lo que fue el debut, un poquito, en primera, te dirigía Giordano, ¿no? Te hizo Sí, debutar Jorge Giordano. Giordano. Es Alguien que verdad, ahora está Giordano. trabajando, es la mano derecha de Bielsa, digamos. Sí, sí, es verdad. Ujú. Y Giordano, o sea, ya cuando pasás a la selección mayor, ¿sentís que ayudó un poco a tus convocatorias y eso? Puede ser, puede ser. Como dijiste vos, Jorge ya me conocía. Claro. Estuve todo ese año con él y él es que me hace debutar. Y yo creo que sí, que le habrá hablado de mí a Marcelo. Bien, yo quería volver a cuando jugabas en Wanderers en 2019. Ujú. Se cumple un pase muy importante porque fue con un valor grande y fue tu pase a Corinthians, un equipo Sí. importante de Brasil. ¿Qué significó que ese equipo se interese en vos, que haya puesto lo que puso? ¿Qué significa para vos ese pase y cómo lo viviste como protagonista? Sí, yo en ese momento me parece que era muy inconsciente, todavía no dimensionaba todo lo que era que te compre Corinthians, salir del Uruguay, lo difícil que es salir del Uruguay. Y bueno, hoy en día viéndolo, la verdad que es una locura porque es raro que también salga de un equipo como Wanderers a un gigante en Brasil. Yo creo que ayudó mucho el amistoso que tuvo con Brasil, que ahí me pudieron ver, creo, de la Liga de Brasil, de la Liga Brasilera, y bueno, cuando salí lo tomé como normal, entre comillas, pero está, bueno, como te digo, es una locura. Si bien debutaste con la mayor en amistosos, fue todo muy rápido, porque debutaste en primera con Wander en 2017 y ya en 2018 el maestro, creo que por lo que leí que fue una lesión de Godín también, se te da la oportunidad de debutar con la selección mayor. ¿Cuántos años tenías ahí? 19. Cuando debuto con la mayor, debuto en la 18, tenía 19 años, 19 años. 19 años y debutando en la Sí, mayor contra Brasil sí, y contra Neymar. sí. Una locura. Sí, sí, como te digo. No, 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 en ese momento no dimensionaba todo lo que estaba viviendo. Yo creo que si me sentaba eh,
a pensar un poco sobre esos dos partidos, me cagaba parado, ¿viste? Porque la verdad eran dos potencias mundiales, Francia venía de salir campeón también del mundial, Claro. y bueno, creo que esa inconsciencia me llevó también a ser buenos amistosos, y bueno, desde ahí es que me llaman de Brasil también. Sí, yo te quiero preguntar, el tema de vos te vas a Brasil siendo un guacho literalmente, porque creo que no llegas a 20 años todavía. ¿Y cómo fue, primero que nada, acomodarte con el idioma, acomodarte con estar lejos de tu familia? ¿Cómo trataste todo ese tema del lado mental, digamos? Sí, la verdad fue algo muy complicado. Como te digo, también viéndolo ahora, sufrí bastante porque me fui, yo vivía con mis viejos, me fui de casa. Después también tenía mi novia y en ese momento no se podía venir conmigo porque bueno, estaba estudiando allá en el Uruguay y bueno, entonces me fui solo y el primer año fue muy complicado. Aparte que no jugaba, obviamente, porque tenía que agarrar el ritmo de la liga brasilera. Y bueno, creo que lo que me salvó ese año también fue que estuvo el Mundial Sub-20 en la mitad, entonces pude jugar ese Mundial y terminé debutando casi a fin de año del 2019 en Brasil. Pero sí, desde lo mental fue muy complicado. Tampoco tenía ayuda, no sabía lo que era ni el psicólogo ni el coach deportivo, todavía estaba como ese prejuicio. Todavía el jugador no tenía esa ayuda. Yo creo que hoy en día, si lo hubiese tenido antes, hubiese sido mucho más fácil, pero bueno, sí fue complicado ese primer año. ¿Cuándo llegaste a Corinthians? En qué mes, digamos? Después del Sudamericano, que fue febrero-marzo, estaban jugando el estadual, salen campeones del estadual, yo ahí lo vivo eso y bueno, después ya hace torneo normal. Claro. En Brasil hay torneo normal. Aparte, llegar a un club brasilero también tiene el plus de que los clubes brasileños tienen cracks. O sea, Sí, sí. te traen jugadores de mayor edad, pero que tienen una carrera ya hecha, o también promesas Sí. que tienen un talento tremendo. Sí, yo de ahí creo que de Corinthians es de donde más me llevo aprendizaje. También es donde termino de madurar futbolísticamente porque todavía, como decía yo, era un guacho, ¿viste? Todavía estaba recién saliendo del Uruguay. Y bueno, me trae figura como Casio, como Fagner, Claro. Paulinho, Renato Augusto, me tocó muchísimos. Y, y bueno, aprendí un montón, la verdad, aprendí un montón con ellos. Sí, Corinthians, por el cual tuviste dos ciclos, porque en el medio fuiste cedido al Inter. Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Y cómo fue tu paso en el Inter también? Porque es otro club importante de Brasil. Sí, yo llevaba 2 años y medio ahí en Corinthians, y creo que ese año que me voy prestado no estoy teniendo mucha continuidad. Yo me quería ir a jugar, ¿viste? Tenía 21 años, 22 años, y ya me parece que era momento de empezar a jugar más seguido. Y bueno, se surgió la posibilidad, hablé con el club estuvo de acuerdo y surgió la posibilidad de irme a Inter. Y fue ahí donde también tengo, creo que una de las mayores continuidades de mi carrera, donde me puedo mostrar bastante, donde también tengo un montón de amigos. Fue un club donde fui muy feliz. La ciudad también, la gente, la ciudad maravillosa. Tengo un recuerdo hermoso de ahí y bueno, después tuve que volver. El segundo pasaje mío en el Corinthians tuve que volver. Inter me quiso comprar, pero al final no se pudo, no se terminó arreglando y bueno, tuve que volver a Corinthians. Cuando volviste igual tuviste mucho más continuidad. Sí, porque aparte el técnico que estaba como que me quería, por eso también no fue que Inter no me pudo comprar, entonces llegué y empecé a jugar más, empecé a jugar Libertadores, tuve también experiencias hermosas, jugamos la Bombonera, me acuerdo, y bueno, todas esas cosas también al jugador lo motivó un montón, entonces por eso también mi segundo pasaje en Corinthians fue muy lindo. Ahí en el Corinthians, en la vuelta, se da el debut con la selección con Bielsa, ¿no? O ya Sí, estabas en Granada, no, estaba en Corinthians, estabas en todavía estaba en Corinthians. Corinthians. ¿Cómo fue Sí. eso? ¿Cómo tuviste el llamado de Bielsa? ¿Qué te pidió él? Porque debutás, o sea, debutás, tenés el primer partido con Bielsa desde el banco y al siguiente partido vas de titular y completaste los 90 minutos. Sí, son unos amistosos, ¿no? Sí, los amistosos creo que Sí, fueron Cuba y Nicaragua.
algo así. Sí, sí, creo que sí. Fueron los primeros partidos de Marcelo que llevó a... Nada, llevó a bastantes jugadores. Yo creo que un poco también estaba probando. Sí, Y bueno, yo sabía que me estaba siguiendo desde antes porque viste que Marcelo te hace llamado, cada semana te hacía llamado para seguir y darte un planteo de lo que él pensaba de vos y lo que él quería para cuando estés en la selección. Entonces yo más o menos ya sabía, pero también fue una alegría enorme cuando, y viene ese primer llamado que, bueno, Marcelo te quiere hablar, espectacular, y también se dio rapidísimo. Y bueno, viajé a Uruguay después de ese partido amistoso, por suerte también lo pude hacer de buena manera y nada, hermoso, hermoso volver a la selección, hermoso. Aparte jugué mi primer partido en el Centenario, John Wonders, no sé por qué razón, pero nunca había jugado en el Centenario y fue mi primer partido en el Centenario y fue nada, espectacular. Bien, yendo a esos partidos que jugaste en la selección, me interesa el tema Bielsa. ¿Qué, ¿Qué te llevas de los contactos de Bielsa, de cómo es él entrenando, de las instrucciones que da, los consejos? ¿Qué te llevas de eso? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que son todos aprendizajes. Obviamente de Marcelo más porque es alguien que está al fútbol hace más de 25 30 años como entrenador. Tuvo un montón de jugadores de elite y por algo la mayoría también hablan bien de él. Y bueno, yo creo que me llevo muchas cosas tácticas que tiene él, que hoy también la selección sigue demostrando que bueno, como te digo, me llevo muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje para mí y bueno, para entender también cómo funciona la selección. Eh, bueno, sí, yo creo que vas avanzando un poco más en tu carrera. Cuando fuiste a Europa, el año que estuviste en Granada, ¿cómo es que llegaste? Y también un poco cómo fue, a diferencia, vos te volviste a alejar de un país en el que ya estabas asentado, tranquilo. ¿Qué diferencias encontrás entre ese Bruno que es sub-19 y ese Bruno que se volvió a ir con 23, digamos? Nada, muchísimo más maduro, primero que nada. Yo creo que psicológicamente, como dijiste vos cuando me preguntaste, era otro jugador. Eh, entendí cómo funcionaba todo, cómo funcionaban las presiones de un cuadro grande, las presiones bueno, de los periodistas también, todo lo que conllevaba jugar en un club grande. Y bueno, decidí por Granada porque quería dar un paso al fútbol europeo. En esa época estaba el Cacique Medina dirigiendo, que yo ya lo había tenido en Inter. Y bueno, estaba de vacaciones y me llama, mirá, te tenés que venir ahora, porque aparte estaban en mitad de temporada. Te tenés que venir ahora, necesitamos un central. Y bueno, me copó la idea, le dije, sí, voy, voy, voy. Y fui y a la semana, sin hacer pretemporada, nada, estaba jugando de titular, me dio la confianza de titular. Y también, imagínate, sin hacer pretemporada, nada, y los españoles venían a mitad de temporada. No te digo que me costó, porque aparte fue el primer partido que me ganamos, pero sí, físicamente todavía me faltaba un poco. Pero bueno, así fue rapidísimo. Fue algo que buscaba, como te digo, porque quería saber cómo funcionaba Europa, donde van los mejores jugadores. Y bueno, feliz, feliz por mi pasaje ahí. Además, bueno, este tema del cacique, yo quiero ir con una pregunta con respecto a los uruguayos y en el exterior. Sí. Este, quiero saber si importa tanto tener uruguayos compatriotas en el mismo club, como por ejemplo ahora Federico Pereira o en su momento Maxi Araujo con Federico Pereira en Toluca, o en el Granada también con Matías Arezzo, creo que se va a compartir. Sí, ¿Cuánta y con importancia le Pelistri das a también. eso? Y con Pelistri y con Con Pelistri Pelistri Granada. también. Sí. No, y importantísimo, porque sentí como que son tus hermanos, quieras o no. Llegás y desde el primer minuto ellos te dan nada, como que te arropan, ¿viste? Desde el primer minuto te dicen cómo funciona el club, cómo funciona la ciudad. Es el primero, la familia también se lleva bastante bien, entonces el primer contacto que tenés como con alguien que te va a ayudar, ¿viste? Y nada, importantísimo, importantísimo. Me acuerdo que en Granada, Mati ya conocía Granada, Mati Arezzo ya había estado, entonces tenía muchos contactos, ¿viste? De dónde vivir. Así que sí, es importantísimo que siempre algún uruguayo haya en el equipo.
y la experiencia que te llevas de Europa. ¿Vos tendrías ganas, si se te da la oportunidad claramente, que no sé si a España, pero de volver a jugar en un club europeo? No sé, ¿qué sentís con eso? Sí, sí, no, yo no le cierro la puerta a nada. Ahí la verdad que es otro fútbol. Las infraestructuras que hay ahí, tanto estadios, tanto centro de entrenamiento, bueno, los jugadores que hay es donde están los mejores. Entonces, sí, me encantaría volver en algún momento. Hoy la verdad que siento que encontré un poco mi lugar acá en Toluca. Estoy muy, muy feliz. Por suerte se vino con resultados, que eso también te deja más tranquilo. Pero sí, no, no le cierro la puerta. Este, dos cosas. Una, ¿cuál es tu objetivo más cercano en tu carrera? O sea, más que decís, lo puedo cumplir y lo quiero hacer lo más cercano posible. Y otra, bueno, como vos ya mencionaste, tuviste Cacique Medina en Granada. Para mí, uno de los DT uruguayos con más táctica del fútbol, que más sabe. ¿Qué te dejó el Cacique Medina como técnico allá en el Granada, en España? Bueno, te respondo la primera, que ¿qué objetivo tengo? Yo creo que uno de mis objetivos siempre es volver a la selección. Uno cuando se pone la celeste parece un poco casé, pero cuando se pone la celeste la verdad que se te eriza la piel, es otra cosa, es otro sentimiento. Y bueno, yo creo que uno de mis objetivos a corto plazo es poder volver. Después otro de los objetivos que tengo es seguir ganando con el Toluca porque creo que se armó un grupo bastante lindo. Hacía 15 años que el club no ganaba, se pudo ganar ahora. Y yo creo que bueno, debemos seguir por ese camino. Y nada, con respecto al Cacique, yo lo había tenido primero en Inter de Porto Alegre. Ahí fue cuando lo conozco. Y sí, como dijiste vos, la verdad que es un despegado. Se le dieron lindos resultados en el fútbol. No todo lo que pienso yo que debería tener por cómo él trabaja y por cómo él es como persona. Pero bueno, antes de salir de Talleres también salió campeón, le pudo ganar a River. Yo lo vengo siguiendo. De la Supercopa, ¿no? eh, de Internacional. la Supercopa, de la Supercopa. Y bueno, un técnico que me dejó muchísimo aprendizaje, no solo adentro de la cancha, sino también afuera. Él y los ayudantes. Estaba el Nando Machado también, estuvo con Jadson Viera, que ahora es entrenador. Y la verdad que ahora tiene un cuerpo técnico muy muy lindo. Ojalá que pueda también volver a un club próximamente porque nada, la verdad que está despegado y bueno, eso, me dejó bastante, bastante de aprendizaje. En este periodo que has tenido en el Toluca, ¿cómo fue ese campeonato? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo vivís la Liga Mexicana? ¿Cuáles han sido tus experiencias en el Toluca? Sí, con respecto a la Liga Mexicana, yo todavía siento que hay un poco de prejuicio, ¿viste? Como que, bueno, el jugador se va para la Liga Mexicana y como que se achancha o como que va a ganar plata nomás y son cosas así. Y la verdad es que están viniendo muchísimas estrellas a nivel mundial que eso obviamente eleva a la liga. Y generalmente los extranjeros que vienen son de muy, muy buen nivel. Obviamente nosotros allá en Uruguay no nos llega todavía mucho la liga mexicana, pero bueno, yo creo que es una liga que está en ascenso. Y con respecto al Toluca, nada, fue una de las mejores cosas que me pasaron en mi carrera, el campeonato. Te hablo por ese campeonato que ganamos, que como te decía, hacía 15 años no salíamos campeones. Y me fui a dar cuenta el otro día que un poco, viste, haces el recorrido con la gente y todo eso. Y la verdad que había, no sé cuántas personas había. No te quiero mentir, pero había como 80.000, 100.000 personas en la calle. Seguramente. No, no, y la gente una locura, una locura. Y bueno, fue algo, como te decía, los momentos más felices de mi carrera, sin duda. Qué Ya bueno. es el, ya es el segundo título con el Toluca, ¿no? Saliste campeón de la Apertura, Sí. si no estoy mal, de la Y el Apertura otro de día la, salimos, de la Liga sí, MX. salimos de la apertura. Y el otro día del campeón de campeones, que es como si fuera como el uruguayo, porque jugás una Claro, sí, final sí, de la sí. apertura y el clausura. Sí. Bien, yo quería hacer una pregunta que se hace mucho, hasta es un poco cliché, pero a mí de verdad me interesa. En todos estos años que tuviste de carrera, y los que vas a tener claro, Sí. pero que recorriste, jugaste en Uruguay, jugaste en Brasil, jugaste en España, en México, me interesaría saber cuál delantero, capaz no delantero, pero cuál delantero fue quizás el que más te costó defender o que dijiste, pucha, eh, acá tengo mucho No, trabajo para hacer. no tengo chance. Claro. Y siempre, vos sabés que por jugar también, como decís vos, en ligas bastante,
en ligas bastante grandes y Competitivos. siempre hubieron jugadores, sí, siempre hubo jugadores que me dificultaron. A ver, voy a pensar alguno. Te tiro Te voy a uno. decir un delantero que es, Neymar. sí, no, pero te voy a decir un delantero que es extremo, que es Iñaki Williams. Apá. Eh, yo obviamente lo tenemos todos, obviamente, pero después cuando el equipo de ellos tiene un coso que lo dejan a él mano a mano siempre. Y ese partido me tocó como lateral. Una potencia Nada, además. Pa. nada, tenía una velocidad. A Iñaki. Eh, sí, es el más chico o el más grande. El más grande, Iñaki. No, el otro, entonces, el más Ah, chico. Nico ¿Cómo es? El Williams. Nico El Williams. Nico Williams, perdón, Nico Williams. Claro. Que salió Sí. campeón de Nada, Eurocopa nada, con la Milla Mal y nada, todo. nada. Ese fue uno, aparte de lo que me acuerdo porque no fue hace mucho. Y las primeras 3 4 veces me la tiraba larga y yo decía, ¿cómo paro a este moreno? Porque va a estar difícil. Y Aparte, lo empecé y dije, bueno, lo empecé a apretar un poco más, ¿viste? Lo empecé a pegar y el negro seguía metiendo. Un hijo de puta, bueno. Pero sí, aparte los pero fue uno pibes, más o sea, difícil. él había arrancado recién cuando estabas vos. Sí, sí, todavía, de verdad, todavía era el hermano, por eso me acordaba del hermano. Todavía no tenía la historia que tenía el hermano, pero ya era un extremo, ya era un extremo que pintaba bien para un futuro. Y como te digo, no tenía tanto nombre, pero fue uno de los que más me dificultó. La cancha que más te costó quizá en el fútbol uruguayo y la cancha que más te costó, no, que más la sentiste pesada en el fútbol uruguayo y en el fútbol internacional. En el fútbol uruguayo no tuve la posibilidad de jugar ni en el Parque ni en el Campeón del Siglo. Después yo vuelvo con Wanda en el Campeón del Siglo y cuando vuelvo, perdón, con Wanda no, con Corinthians en el Campeón del Siglo y cuando vuelvo sin gente, entonces no puedo decir ninguno de los dos grandes. Eh, pero una de las más complicadas fue la de Rampla. Agarrando. Eh, eh, por también... ¿Me escuchan ahí? Se Se te está queda, No sé si trancando te un un poco, poco. escuchás, pero. pero se te escucha, se escucha. Se me acaba, No, me parece un poquito. Ah, ok. Ahí. Ok, no, digo, te decía que era la de Rampla por la cancha que estaba, por la cancha que es una cancha muy difícil, el pasto es bastante complicado y la gente es bastante dura, entonces yo creo que fue una de las más difíciles. Y en lo internacional, no sé, internacional jugué en el Maracaná, en el Maracaná. fue así. Se te cae el Eh, estadio. Contra. aparte de ser grande contra Flamengo, sí, Pa. aparte de ser grande, Flamengo lleva mucha gente. Y venía en una época también que el Flamengo venía despegando mal y llevaba mucha gente, entonces, nada, se te cae el estadio mal ahí. Es que el Flamengo venía justo de Libertadores, de todo, y aparte, ellos mismos se dicen como que son el cuadro con más hinchas del mundo. Imagínate. Sí, sí. Yo no digo que la de Corinthians es complicada porque obviamente jugué ahí, entonces te vas acostumbrando, pero digo, para el rival, generalmente muchos dicen que la de Corinthians es bastante complicada. Bien. A mí es algo, otra cosa que me interesa también. Vas a tener una carrera muy larga por delante, pero pensando quizás más en el final, si a vos te interesaría en algún momento volver a nuestro fútbol, volver al fútbol uruguayo, a Wanderers, a cualquier cuadro, ¿qué te refiere eso a vos? ¿Qué opinás qué pensás de una posible vuelta? Hacele bien la Sí, pregunta. A A ver. uno de los sí, sí. grandes. No, ¿por qué? Si salió de Wander. No, 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 a Wander o a cualquiera de los volvería. grandes. ¿Sí? Sí, sí, no, volvería. Un poco también porque la idea mía es volver a vivir en el Uruguay, no es vivir en el exterior. Entonces sí volvería. Todavía no me tengo planteado en qué momento. Tampoco quiero volver hecho pedazo. Y si bien quiero retirarme ahí, no quiero volver hecho pedazo. Pero bueno, no sé, no te puedo decir en qué momento volvería. Sí que obviamente volvería. Ni a qué club, porque tampoco sé. Mi idea obviamente sería retirarme en Wander y poder volver al club que me dio todo. Pero bueno, como te digo, uno piensa hoy en el día a día y no sabe mucho tampoco lo que va a pasar en el futuro. Sí, yo una pregunta sobre tu opinión sobre por qué vos decís que, o sea, ¿creés que el fútbol uruguayo está, digamos, un escalón por debajo del fútbol del resto? Y si es así, por qué crees eso, digamos, vos que jugaste en otras ligas?
Sí, sí, yo creo que todavía, obviamente, bueno, ahora la verdad que Peñarol y Nacional están contratando muy bien, pero es un fútbol que no hay condiciones económicas. No podemos traer jugadores del exterior que puedan elevar la liga. Y los guachos que surgen se están yendo todos, se van todos. Entonces, uno de los factores yo creo que es ese. Después, todavía tenemos que mejorar en el tema de infraestructura, centro de entrenamiento, estadios, para que la liga siga creciendo, ¿no? Pero así todo, yo creo que empezamos también a sacarle un poco el miedo de vos, se puede, vos en las Libertadores últimamente se está llegando y se está pasando bastante de fase. Entonces yo creo que bueno, creo que lo principal es alguien que venga y empiece a poner plata en los clubes porque debe ser la única manera de que el fútbol uruguayo crezca. Claro. Yo te quería preguntar sobre tu posición. Quiero saber si vos sos de ver partidos, de ver del fútbol uruguayo, de estudiar a los jugadores, ¿Del fútbol uruguayo o del fútbol en general? de general o fútbol uruguayo, lo que quieras. Sí, soy más de mirar, vos sabés que no soy tan fan de mirar fútbol de por sí, sino soy más fan de mirar a mis compañeros o a compañeros que tuve. Claro. Sigo mirando a Corinthians, sigo mirando a Inter porque tengo gente que conozco y que quiero todavía, entonces los miro. Y el fútbol uruguayo también lo veo, sí, de vez en cuando me siento a verlo, pero no, no soy muy, muy fan de ver fútbol, la verdad. Y en tu posición, ¿tenés algún referente o ídolo que te haya llevado a ser zaguero? Que me haya llevado a ser zaguero. Obviamente tuve mis referentes. No sé si ídolos. Creo que desde que arranqué a jugar, desde que arranqué a jugar al fútbol, fui zaguero. Viste que gente te dice, fui ¿Sí? delantero, fui extremo. Ya era rústico de chico, ya empezaba a pegar de chiquito. Esto te Y iba a me preguntar mandaron, eso. sí, me mandaron para atrás. Y bueno, yo creo que mi padre obviamente no jugó profesionalmente, pero desde lo amateur siempre fue zaguero. Y yo creo que un poco arranca por mi padre. Arranco ahí por dijeron, bueno, ¿de qué juega tu hijo? Mi hijo dijo, bueno, va a jugar lo mismo que yo y me pusieron de central. Toda la familia. Pues de Tomás Claro, también. y mi hermano también juega de zaguero lateral también, es verdad. ¿Viste? Viene de familia. Por ese lado, creo que la posición por ese lado. Y después referente, sí, siempre tuve. Yo creo que tenía 11 años cuando pasó lo de Sudáfrica 2010 y creo que a nosotros los uruguayos nos dejó un recontra marcado ese mundial. Y bueno, tanto Lugano, Godín, Victorino, creo que eran un poco mis referentes en ese momento. Bueno, Bruno, no te queremos robar más tiempo. La verdad que te agradecemos muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta más para hacer, pero yo creo que salió bastante completa. Muchas gracias por venir al canal, por recibirnos acá. Y nada, espero que hayas pasado bien y muchísimas gracias. Dale, vamos arriba. Entonces, mucho éxito con el canal. Muchas gracias. Sé que están arrancando todavía y bueno, lo mejor por ahí a todos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Dale.